Nunca había pensado que en un momento como fue un COVID que nadie se esperaba, que los culpables fuésemos los emprendedores a la hora de no poder volver a abrir esos negocios y acabar debiendo dinero a Hacienda. ¿Por qué le echas la culpa a Hacienda? Cuando la cosa va mal, del Estado no esperes nada porque lo único que va a hacer es bloquearte cuentas. Hacienda no permite que tengas nada ya a tu nombre. Yo, si hace 15 años, en vez de crear negocio tradicional, hubiese creado lo que hoy llevo 6 años creando, hubiese venido el COVID y no me hubiese pasado nada. En el mundo del trading, como la mente entiende que con un botón puede ganar 100 o perder 100, ¿qué haces? Dices, pues estoy 24 horas porque así voy a ganar más. La gente aún tiene esas creencias de que esto es pasajero, cuando la bolsa es uno de los negocios más antiguos del mundo. A lo que te resistes, persiste. Si tú te resistes a la pérdida, va a persistir. Si te resistes a transitar el miedo, va a seguir estando ahí. Los grandes traders tienen un horario en el día y operan una vez al día. Y el plan de trading, el paso a paso, no sucede, ese día no entramos a mercado. Muy buenas, damas y caballeros, muy buenas, osos y osas, muy buenas, jabalís y jabatos. Bienvenidos al primer programa que grabamos de este 2026. Hoy tengo el enorme placer de contar con Axel Ballester, un jodido oso legendario que nos va a contar un montón de cosas acerca de la carrera de la rata, los negocios tradicionales, y voy a dejar que se presente él y que la conversación vaya fluyendo. Lo único que os digo es que estéis muy atentos, que podéis aprender muchísimo con el invitado de hoy. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, gracias a ti por venir. Axel, ¿qué te ocurrió a ti? Cuéntanos un poquito tu historia dentro de los negocios tradicionales. ¿Por Muy qué bien. llamas al que quiere seguir un camino metódico de lo que el sistema te vende como que es lo positivo, una persona que quiere seguir la carrera de la rata? Mira, primero porque tengo un hijo de 15 años y sé lo que está viniendo y quiero lo mejor para él. Y segunda, porque ahora tengo 37 años, pero de mis 20 a mis 30 estuve creando negocios con mi familia, en concreto con mi madre y el hermano de mi madre, y creamos una franquicia de tiendas de ropa, de mujer. Estuve 10 años trabajando para el sistema, 10 años desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí, hicimos mucho dinero, pero llegó el COVID y nos arruinamos completamente. Y ya no es que nos arruináramos, sino es que aún acabamos debiendo dinero después de 10 años trabajando, creando empleo, más de 40 trabajadores, impuestos, seguridad social. Y yo ahí lo veía bien porque tenía esa energía de que estábamos contribuyendo con el país, de que todo estaba yendo bien, los negocios estaban yendo bien, pero nunca había pensado y nunca pensé que en un momento como fue un COVID que nadie se esperaba, que los culpables fuésemos los emprendedores a la hora de no poder volver a abrir esos negocios y acabar debiendo dinero a Hacienda, cosa que Hacienda hoy en día, para mí, ha sido la culpable de que mi familia se arruinase. ¿Por qué le echas la culpa a Hacienda? Le echo la culpa a Hacienda porque nos arruinamos en cuanto a no poder abrir los negocios, no podíamos vender el género que teníamos almacenes llenos de ropa, y Hacienda fue la que, además de eso, nos castigó debiendo dinero a Hacienda ese año que no pudimos vender ese género que ya teníamos. O sea que Hacienda intuyó que vosotros ese género lo habíais vendido y os cobró los impuestos como si todo eso hubiese salido. Claro, el volumen de ese año nos lo cobraron igualmente. Joder. A nivel, fue también una bola de nieve, fueron los gestores que hicieron una mala gestión. Bueno, independientemente, el final es que vino el COVID, me arruiné, acabé debiendo dinero al Estado cuando nuestra única intención había sido generar empleo para contribuir con el país y para generar empleo, que eso está súper bonito. Y al final, el único perjudicado fuimos nosotros como emprendedores que estuvimos 10 años intentando pues hacerlo lo mejor posible. ¿Qué ocurre inmediatamente después? ¿En qué estado mental te encontrabas? ¿Qué salida decides tomar? Pues fíjate hasta el punto de que mi madre y su hermano y yo acabamos hasta discutiendo. A día de hoy, 16 años después, yo no sé qué es de mi tío, el hermano de mi madre, y mi madre tampoco sabe qué es de mi tío. O sea, esa quiebra económica en la familia pues generó conflicto, generó pelea, perdimos herencias de tierras de mis abuelos porque el banco nos embargó junto con Hacienda. O sea, fue un destrozo familiar
cuando nuestra única intención 10 años atrás fue crear empleo, crear negocio y bueno, entender lo que el sistema nos dice desde pequeños, ¿no? Crea un negocio y seguro que te va bien, nosotros te vamos a ayudar, cuando es totalmente mentira. Cuando la cosa va mal, del Estado no esperes nada porque lo único que va a hacer es bloquearte cuentas, Hacienda no permite que tengas nada ya a tu nombre, te bloquea, o sea, te mata. A mí me mató. Joder, qué locura, ¿eh? Mm, Entonces sales de ahí, rupturas familiares, sí, ruina económica, ruina también un poco mental, ¿cierto? mental totalmente porque yo era lo único que sabía hacer desde mis 20 a mis 30. Ahí es cuando empecé, dije, ya no quiero saber nada del sistema. Sí que es verdad que estuve un año prácticamente en depresión y ahí fue cuando empecé a decir, el mundo va hacia lo digital, me va a tocar adaptarme y empezar a estudiar el sector digital. Y ahí fue cuando empecé a estudiar trading, que hoy en día, después de 6 años, es a lo que me dedico. Cuéntanos un poquito todas tus primeras andanzas dentro del trading y quién eres también dentro del mismo. Porque es verdad que es un mundo absolutamente denostado. Ya a día de hoy muchas personas oyen trading y dicen, ¡bah! Como si no diera resultados, pero es que es verdad que porque hay mucho vendehumos por ahí Sí, fuera. sí. Entonces cuéntanos un poquito tu experiencia dentro de este sector. Pues mi experiencia empezó con esos vendehumos, pagando los pocos ahorros que tenía en formación. Porque sí me dijeron, oye Axel, esto es un negocio que hay que formarse, no puedes ir por tu cuenta, porque sí empecé por mi cuenta y solo hacía que perder dinero. Eso sí es cierto, hay que tener un Sí, mínimo de formación para meterte ahí, ¿no? pero bueno, yo lo comparo, para mí es una carrera, de hecho en Estados Unidos el trading está en las universidades, o sea, ya es un modelo de negocio allí. Pasa que España siempre vamos por detrás, ¿no? Empecé por mi cuenta, empecé perdiendo dinero, contraté mentores. Sí que es verdad que los primeros mentores pues me pasó eso. No sabía nada del sector y pues tuve la mala suerte pues que toqué con estos mentores vendehumos que se dice al principio y no me ayudaron. En el proceso pasaron 3 años. En ese proceso de aprendizaje, contratar, perder dinero, contratar una mentoría que no me sirviese, pero yo tenía tan claro que no iba a volver al sistema tradicional, primero porque no podía. O sea, yo si me ponía a trabajar en una fábrica o creaba otro negocio, Hacienda estaba detrás de mí siempre. Por eso digo que en vez de ayudar, yo sé que mucha gente le pasó lo mismo que pasó a mi familia. Lo sé, mucha gente en el COVID perdió todo. Yo si hace 15 años, en vez de crear negocio tradicional, hubiese creado lo que hoy llevo 6 años creando, hubiese venido el COVID y no me hubiese pasado nada. Lo bueno que tiene el sector digital, sobre todo el trading, que tú tienes la habilidad y el mercado está ahí. Oye, que viene una quiebra o viene el COVID, que el mercado se volvió loco, pues dejas de operar, pero no tienes infraestructura de... Nosotros teníamos 30 locales en alquiler, eran casi 100.000 euros de gastos al mes, 40 trabajadores, otros 100.000 euros. O sea, lo bueno que tiene el trading hoy en día, el mundo de inversión, es que no necesitas de producto, no necesitas de proveedores, solo necesitas de tu habilidad y un proceso. Al final es como te digo, en Estados Unidos es una carrera. ¿Qué pasa? Como yo empecé hace 6 años en el trading, estando quebrado, con necesidad, con urgencia, con prisa de qué? De recuperar el dinero que había perdido. Entonces ahí el mercado se te come con patatas. Todo el mundo, yo que ya he tratado con más de 300 alumnos, el 99% que viene con prisa. Oye, que quiero dejarme mi trabajo porque o me han echado de mi trabajo, voy a hacer trading porque en un mes me han dicho que voy a conseguir dinero. Error. Empiezas a tomar decisiones desde la prisa, desde la necesidad, desde la culpa porque debes dinero al banco, cualquier cosa, y el trading se necesita de un proceso. Es importante. ¿Cuál es el proceso principal y cuál crees que es el principal error que se comete una vez la gente entra en este mundo? Pues como te comentaba Jota, la prisa. O sea, Yo, la gente pretende entrar, formarse y ganar dinero inmediatamente. sí, o muchos vienen sin haberse formado y estar 2 años, como me pasó a mí. Bueno, yo estuve medio año por mi cuenta, siendo autodidacta, pero solo hacía que perder dinero. Hasta que dije, voy a contratar mentores. Sí es cierto que los primeros mentores no me funcionaron, pero no me rendí y pues llegó el cuarto mentor y sí me empezó a funcionar. O sea, que gente válida hay, siempre, en todos los nichos. ¿Qué pasa? Que la gente, sobre todo, tiene mucha necesidad de conseguir, bueno,
Necesidad por un lado y sobre todo que le han comentado que este negocio es un poco lo que pasa con Bitcoin. Comentan que vas a poner dinero y vas a ganar dinero enseguida. Es mentira. Es más, Bitcoin ahora estaba en 100.000 y decían que no iba a bajar de 100.000. Porque todo eso son noticias a nivel institucionales que crean el FOMO y el miedo para comprar o para vender. ¿Qué hizo Bitcoin? Bajó hasta 75.000. Todos los que compraron 110 o 115.000 que llegó, ahí crean el FOMO. Esa gente pierde ese dinero y dice, ostras, voy a vender. Y las instituciones vuelven a comprar abajo y lo vuelven a subir, que es lo que van a hacer otra vez. Pues eso es lo que la gente invierte sin saber lo que está haciendo, sobre todo al principio. Y entonces todo el mundo viene diciendo, ostras, esto no sirve, esto es una mierda, esto no vale. No, el que no te has formado, no te has preocupado tú de entender cómo funciona este negocio, eres tú. Mira, sí hay un 20 o un 30% en el mundo que vive de las inversiones, que vive de todo este mundo del trading. O sea que verdaderamente el principal problema para tener resultados dentro de este sector es la psicología, ¿no? Yo hablo de un 70% psicología o un 30% análisis técnico. ¿Por qué? Porque aunque seas muy bueno con las gráficas, o sea, muy bueno abriendo el ordenador y sabiendo lo que puede pasar, si el desde dónde lo que estás haciendo es un desde dónde, desde la prisa, como te comentaba antes, desde la necesidad de conseguir resultados rápidos, tú mismo, aunque seas muy bueno en las gráficas, te vas a autosabotear y no vas a respetar un plan. Un plan es decir, por ejemplo, yo tengo un plan del 1% al día. Si cumplo el 1%, yo cierro el ordenador. Mi objetivo cumplido. Pues es como el que va a trabajar y hace 8 horas y ya ha cumplido su jornada y se va a casa. En el mundo del trading, como la mente entiende que con un botón puede ganar 100 o perder 100, ¿qué hace? Dice, pues estoy 24 horas porque así voy a ganar más. Error. O sea, la industria fue creada hace 100 años y estudió antes de crearla la conciencia colectiva. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es avaricioso, quiere las cosas ya, y entonces te ha creado una herramienta que si tú le reflejas eso al gráfico, el gráfico te va a devolver más necesidad, más pérdida, el desde dónde estás haciendo eso. Sin embargo, si tú haces trading, en este caso, con un plan de trading, un nivel de conciencia de aceptación de que es un proceso, de que no tienes que correr, evidentemente vas a tener resultados mucho mejores que si empiezas desde esa necesidad de tener resultados rápidos. Entiendo perfectamente. Entonces, en muchas formaciones lo que se hace es empezar a hablar de el análisis técnico, de cómo operar, de la estrategia, y tú lo que consideras que es más importante para aprender en este sector es mantener la cabeza fría y tener una psicología enfocada al medio-largo plazo, no hacer una operación que te dé una rentabilidad del 500%. Totalmente. El medio y largo plazo es lo más importante. Y no lo digo yo porque lo haya leído en un libro, es porque yo ahora llevo un ciclo de 6 años en este negocio. Mis 3 primeros años fueron fuerza, fueron necesidad, fueron prisa, fueron culpa porque estuve 3 años sin generar resultados. Mi familia diciendo que me estaban engañando. Pero claro, aquí en España no era muy común hace 6 años. Ahora ya Y a día de hoy sigue sonando como, venga, sigue sonando vete como, a la obra, chaval, sí. ¿sabes? De hecho, a día de hoy aún tengo familiares, en concreto la hermana de mi madre, que ve el nivel de vida que tengo, ve la libertad de tiempo que tengo, ve que estoy ayudando a otra gente a salir un poco de la carrera de la rata que hablábamos antes. Y aún duda, aún viene algún día a casa a tomar café. Ostras, Axel, he visto que ofrecen trabajo en tal sitio. Y digo, pero tía, digo, llevo 2 años ya ayudando a gente, llevo 2 años viviendo donde quiero, trabajando donde quiero, y la gente aún tiene esas creencias de que esto es pasajero, cuando la bolsa es uno de los negocios más antiguos del mundo. O sea, la bolsa lo componen pues, las empresas más importantes del mundo, ¿no? S&P 500, Nasdaq, etc., etc. El oro. O sea, tendría que caer el mundo y detrás iría la bolsa. O sea, es imposible que la bolsa sea una mala herramienta porque la liquidez, o sea, el dinero que entra de la bolsa, entran de las mejores empresas del mundo. Lo único que tú tienes que saber una habilidad para saber cuándo comprar y cuándo vender. Hay muchas estrategias en el trading. Yo la que practico es intradía, se llama. Analizo el mercado, analizo si el oro va a subir o va a bajar y en ese momento compro y vendo. Y en 30 minutos he entrado al mercado y he salido. Entonces, no asumo un riesgo de dejar operaciones abiertas durante semanas, que el precio puede caer y me puede a mí bajar mi cuenta de 100.000 a 70.000. Eso nunca. O sea, yo si tengo una cuenta de 100.000, si pierdo el 1%, ese día
cierro el ordenador y salgo del mercado. Y mañana más. Así es como yo trabajo. Axel, has mencionado que tú tienes una estrategia de operar en intradía y en oro. Quiero hablar un poquito de las diversas maneras de hacer trading. Porque claro, la gente dice, no, yo hago trading. Yo el otro día, por poner un pequeño ejemplo, es que me acabo de acordar, un colega mío de la ESO, que llevaba sin ver como 7, 8 años, me lo encontré en el aperitivo de ahí de Nochebuena. Y le digo, ¿qué haces? Y me dice, no, yo estoy trabajando en Suiza de trading. Y yo, ¿pero trading? ¿Pero qué trading haces? Y me dice, yo hago trading de materias primas. Y yo, hostias, no sé si era hierro o tal, o sea, operaba con esas cosas. Luego tengo trading de cripto, trading de forex. Luego estás tú, que no haces nada de eso. Claro. Cuéntame un poquito el sector, cómo empezaste, cómo te desarrollaste, cómo escogiste el que más rentabilidad o el que más seguridad te daba a largo plazo, porque yo te lo pregunto con la total ingenuidad del mundo. Me interesa muchísimo porque conozco mucha gente que genera ingresos pasivos sin dedicarle mucho tiempo. Sí, es súper bonito ese negocio. Además, te cuento, yo hace 6 años cuando empecé, también empecé operándolo todo. Que si el Nasdaq, que son las 100 empresas más importantes tecnológicas de Estados Unidos, que si el SP500, que son las 500 mejores empresas, que si el DAX, que es el activo alemán, el mejor de Europa prácticamente, más que la libra, el euro dólar, la libra, el oro también lo operaba, o sea, lo típico que te venden 7 pantallas delante y tú desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, eso es lo que la industria te vende. Y queda muy bonito en la foto. Es más, yo ahora opero con un ordenador, en mi oficina, por supuesto, pero ya no tengo 7 pantallas, porque creo que ahí está la mentira de la industria, y es lo que yo le comento a mi comunidad. Si tú estás desde las 7 de la mañana con 7 activos, tú no tienes la capacidad para dominar el oro, el SP500, el petróleo, la plata, es imposible. Entonces yo lo que hice después de 3 años de perder dinero con esa metodología de querer ser el mejor trader de Europa, el otro día vino una entrevista y me hizo gracia porque el chico me decía, no, Axel, yo quiero ser el mejor trader de Europa. Yo digo, vale, ya estás en ego, ya está, este negocio ya no es para ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo trading, o sea, vas a empezar un negocio desde el ego, no desde el querer mejorar tu calidad de vida. El ser el mejor trader de Europa cuando es un negocio que es pura probabilidad, o sea, tienes que tener una estrategia, un análisis técnico, un plan de trading, un paso a paso, un horario, pero no por el hecho de ser el mejor vas a ganar más dinero, al revés. Si tú pierdes una operación y en tu mente está querer ser el mejor, no la vas a aceptar y vas a volver a entrar, y vas a volver a entrar, y vas a perder tu cuenta en 10 días. Entonces ese tema es importante, el tema del ego en el trading es todo, pero luego lo que te comentaba es, sí se puede, tú puedes operar 6, 7 activos, está muy bien, pero yo lo que hice, y me enseñó un trader muy famoso de Miami, después de 3 años perdiendo dinero, fue mi última prácticamente bala en cuanto a formación de trading, me dijo, Axel, lo que hago yo es, ya gestiona más de 10 millones de dólares, céntrate en un horario en el día, una hora o dos máximo, si puede ser la apertura de Londres, la apertura de Nueva York, que son las secuencias más importantes dentro del mercado. Y estate un año observando el gráfico solamente en esa hora. No a las 7 de la mañana, no a las 8, no a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque si estás 12 horas, tu mente llega un momento que ya no sabe ni cómo te llamas. O sea, estás 10 horas viendo velas cómo sube y baja, que es lo que hace todo el mundo, y al final pones una operación por aburrimiento. Pero si tú centras todo tu enfoque, hay una ley universal que es en lo que te enfocas se expande. Si centras todo tu enfoque en una hora, después de un año, repetición, 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 tu mente va a ver cosas en esa hora que de lo contrario, si estás 10 horas, no puedes analizar. Y desde ahí estuve 3 años, bueno, llevo 3 años, el primer año cambié toda la estrategia y me centré solo en una hora. ¿Y esto qué pasa a nivel de comunidad? Que es muy bonito porque demuestras a la gente que con 1 hora o 2 al día, con un enfoque muy determinado y con un plan de trading, pueden generar una segunda fuente de ingresos. Pueden empezar incluso, ¿por qué no?, a pensar a dejar su trabajo tradicional con el cual están odiando o con el cual quieren salir. Sin embargo, si tú le obligas a una persona a estar 12 horas, te dicen no puedo porque tengo mi trabajo, no tengo tiempo para estar 12 horas. Pero si tú consigues una estrategia que pueda la persona dedicar 1 hora al día y en esa hora al día pueda empezar a aprender estabilidad y empezar a generar sus primeros ingresos, pues sí ya puedes ayudar a gente a
adaptar esta nueva habilidad a su ritmo de trabajo. Totalmente, porque esa es otra cosa. La gente muchas veces paga formaciones o paga cursos y no se dan cuenta de que inmediatamente que te formes en algo no significa que puedas dejar tu Claro. fuente de ingresos inmediatamente. No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Ahí te puede salir bien, pero si te sale mal, ¿qué? ¿Cómo te quedas? No va a ser culpa de la persona que te ha formado. Igual que una persona que ha ido a la universidad, a lo mejor gastándose una millonada, no le garantiza que vaya a tener un buen nivel de vida. Ese es el problema que yo veo en todo el tema de las formaciones, que la gente es muy crítica con las formaciones porque también depende de la promesa que hagan. Es muy crítica con las formaciones, pero no son muy críticas con las universidades. Y a día de hoy, un obrero que sepa encofrar bien gana más que una persona que a lo mejor es doctora o médica a día de hoy en España, que ganan mal. Totalmente. Es un tema delicado. ¿Por qué se critica a las formaciones y no se critica al sistema educativo que tampoco te garantiza lo básico a día de hoy, como están las cosas y la economía española? Totalmente. Como te comentaba, tengo un hijo y me da mucha rabia que sigan teniendo los mismos temas que teníamos nosotros hace 20 años en el instituto. Total. Eso es totalmente inentendible porque el mundo ha cambiado, ¿no? Y mi hijo incluso dice, ostras, papá, es que me aburro. Es que al final es normal que se porten mal, al final, porque el sistema no está haciendo nada por adaptar al mundo digital, sobre todo. O incluso a educarte, no hablan de educación financiera, no hablan de que tienes que tener una adaptación dentro de lo que es el mundo emocional para llevar una empresa, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cosas no se habla. Pero bueno, no les interesa. O sea, no les interesa tener gente libre que se pueda ir a Dubái, que se pueda ir a otro país a generar ingresos, ¿no? España quiere tener, como cualquier país, borreguitos y que estén todos mamando de la teta del país. Pero gracias al sector digital, gracias a todo lo nuevo que está viniendo, en concreto el trading, podemos hablar de Amazon, podemos hablar de dropshipping, pero yo todo eso lo estuve tocando y me parece también un tema bastante complicado de hacer porque necesitas de producto, necesitas de proveedores, necesitas de clientes. Te puedes arruinar en un caso de... Claro, tú Pues, digamos que tienes el trauma de Claro. no quiero depender Sí, en absoluto sí. de tener que vender producto. Oye, pero es que yo también me metí en el negocio tradicional. Verdaderamente no es malo siempre y cuando no sea tu única fuente de ingresos y no dependa tu nivel de vida de ello. Sí, es cierto. A ver, siguen habiendo muchos negocios tradicionales muy potentes. Lo que pasa es que yo tuve este trauma y el Estado fue tan a por mí y a por mi familia y he vivido ese trauma familiar. Ojo, para mí no es un trauma injustificado bajo ninguna circunstancia. O sea, entiendo perfectamente de dónde viene. Claro, nosotros pedíamos ayuda y nadie nos ayudaba. O sea, decir, por favor, ayudarnos porque se nos está yendo, perdimos tierras que estuvieron 30 años mis abuelos cuidando para los hijos. Se lo llevaron todo lo que pudieron se lo llevaron. Después de haber aportado mucho dinero. Después de 10 años, o sea, si le sumad 40 trabajadores durante 10 años, seguridad social, impuestos, hacienda, bueno, era una barbaridad, se llevaban el 45% de lo que generábamos 100.000 al mes, que llevaban la mitad. Qué locura, ¿eh? Y luego a la hora de que tú les necesitas a ellos, No, es que no teníamos... you're on your own. No, totalmente, no teníamos respuesta de nada, los bancos apretando, Hacienda enviando cartas, oye, me debes esto, pero si es que no puedo abrir los negocios, o sea, no me dejáis abrir el negocio, o sea, es imposible que te pueda pagar. Y de ahí sí que es verdad que cogí tan mal, como has dicho, trauma al sistema tradicional, que creo que eso también ayudó a que estuviera 3 años estudiando y no rendirme, porque también fue muy duro. Los 3 primeros años yo no tenía ni idea de trading, no había hecho inversiones porque los negocios tradicionales me habían ido bien y estaba en la época de 20 a 30 años, pues ganaba 10.000 y me gastaba 10.000. O sea, tampoco tenía una gestión financiera. El trading sí me ha ayudado mucho a tener una gestión financiera. Yo ahora gano 10.000, yo sé que el 30% lo tengo que volver a reinvertir. Y así llevo 3 años y claro, ganas 10.000, luego 15.000, luego 20.000, luego 30.000. Eso es lo que te quería preguntar, porque los 3 primeros años, pérdida absoluta. Pérdida absoluta, Vale. más de 60.000 euros, sí. Entonces, cuéntame cómo y cuándo empiezas a ganar y cuándo ya te da para tener un alto nivel de vida. Totalmente, lo que te comentaba un poquito antes de este trader de Miami, junto con otro mentor, Javi Rodríguez. Ahí junté ya un mentor bueno de trading, por fin, y un mentor bueno de mentalidad. Pagué lo último que tenía ya de ahorros, de formación, que fueron 4.000 y 4.000. Dejé el trading 3 meses, a los 3 años dije, ya no puedo más, no puedo invertir más porque lo he perdido todo. Si me queda un dinero Para perdiste y
Perdona, pero es que creo que es importante para la audiencia. ¿Cuánto perdiste esos 3 primeros años? Más de 60.000 euros perdí. Entre formaciones y cuentas quemadas de trading, todo lo que es el proceso, 60.000 euros. Es más, Joder, ¿eh? Es en mi dinero. casa, me tuve que ir de mi casa un año porque, claro, en ese momento yo no entendía que lo hacían desde la preocupación. Mis padres, mi familia, incluso mi hijo venía y decía, ostras, a las 11 de la noche estaba yo con la mano así porque acababa de perder X lo que fuese ese día, ya derrotado, y mi hijo venía, me acuerdo que tenía 10, 11 años, de hecho me emociono un poco en ese tema, y me decía, papá, ¿qué te pasa? Y yo decía, pues, hijo, que no encuentro la tecla, me siento solo, no me siento apoyado, estoy gastando mucho dinero en formación, no encuentro el mentor que me está ayudando en serio. Sí es cierto que posiblemente no tenía la mentalidad correcta, porque empecé en el trading y otra cosa que has comentado antes de el error que comete la gente es entrar en este negocio y preocuparse solamente en gráficos, que ser muy bueno matemáticamente ya, pero es que si tienes una mente de 1000, jamás vas a poder meter 10.000 dólares al mes. O sea, no caben esos 10.000 dólares al mes en una mente de 1000. Y desgraciadamente, por lo que comentábamos antes de la programación del sistema, todos llegamos de los 10 a los 20 años, por lo menos en nuestra época, ahora ya se va abriendo un poco más la mente, pero en nuestra época llegábamos a los 20 y teníamos mente de 1000. O sea, no teníamos esa percepción del mundo digital, no teníamos... ¿Te acuerdas el Nokia que nosotros teníamos con 18 años? Yo tenía un móvil que solo podías enviar SMS. O sea, era lo que veías en tu ciudad y no sabías lo que estaba pasando. O el potencial que tenía el mundo. ¿Y qué hacías? Pues yo dejé los estudios y de mis 16 a mis 20, mi primer trabajo fue un almacén de naranjas, luego la refinería donde trabajaba mi padre en mi ciudad, y a partir de los 20 ya empecé a emprender, pero empecé a emprender desde hacer un máster o sea, una formación máster de emprendimiento básico, y tuve la suerte que mi familia en ese momento empezó a emprender y me uní y aprendí. Pero de lo contrario no hubiera, por mi cuenta, no hubiera tenido la información que hoy en día hay para poder hacer el mundo digital, para poder emprender. Entonces, juntas a los dos traders, Muy o sea, bien, juntas al sí. mentor de mentalidad y mentor y los resultados empiezan a llegar. Quiero que Claro. me desarrolles un poquito cómo es el proceso de los resultados. ¿Qué fue lo que hizo clic y sobre todo cómo fue escalando eso? Sobre todo el nivel de conciencia y lo que comentó en la comunidad. Contraté a este mentor que es Javi Rodríguez, tuve una llamada con él 1 a 1 y me puso delante de mí en la pantalla una tabla de los niveles de conciencia, que es lo que yo más trabajo ahora con la comunidad, porque es a mí lo que como tú dices, me hizo el clic. Y en esa llamada, después de hablar 1 hora con él y explicarle todo mi proceso, porque era la primera llamada que tenía con Javi, me dijo, Axel, por todo lo que me comentas, y me puso la tabla de los niveles de conciencia, ¿desde dónde estás haciendo trading? Y abajo está la culpa, la vergüenza, la apatía, el miedo, el deseo. O sea, es una tabla que creó el doctor David Hawkins, más de 40 años en Estados Unidos, estudiando el por qué la sociedad, el mundo, opera desde el miedo, desde la culpa, desde la desesperación, desde la ansiedad, ¿no? O sea, el 80% del mundo está ahí. De hecho, las grandes potencias, por ejemplo, cuando el COVID, para dominar a las masas, lo primero que hacen es meter miedo en la sociedad, que fue un virus. ¿Qué hizo el mundo? Como la conciencia colectiva del mundo está en miedo, la mayoría, solo tienes que ver las cadenas de televisión, todo lo que ponen es miedo. ¿Qué pasa? Que eso en el trading es lo peor del mundo. O sea, si tú empiezas un negocio desde el miedo a perder, el universo es abundante, te va a dar más de lo que estás haciendo, más pérdida. Pero bueno, entonces, ahí empezó mi introducción en el mundo del crecimiento personal. Que esos 3 años antes me había centrado en trading. Y nunca había hecho una introspección en qué estado me encontraba, qué nivel de conciencia, por qué perdía dinero, cuando tenía o había pagado formaciones relativamente buenas de trading. Y este mentor, Javi, me dijo, y le dije, me puse a llorar, pues mira, hago trading desde la culpa porque llevo 3 años sin entrar €1 a casa y eso ya, la mochila de piedra ya me está pesando, mi familia cree que me están engañando. Vale, genial. Desde el deseo, por tener resultados rápidos, desde la necesidad, porque tengo que pagar facturas, porque he pedido dinero prestado y no puedo devolver. Y entonces ahí empezó un trabajo en el mundo interior que nunca había hecho y como me dijo Javi,
déjate las gráficas un tiempo y vamos a empezar el mundo de la introspección y el mundo de la PNL, que es la programación neurolingüística. Y Uno de mis socios de la bebida de Testroid está haciendo un máster en eso justo, así que me interesa muchísimo lo que vas a decir. Es espectacular. De hecho, el mismo nombre lo dice, programación neurolingüística, o sea, te enseña cómo programar la mente y cómo salir de la escasez a la abundancia, cómo salir del miedo a la aceptación o a la confianza, ¿no? Es un mundo, o sea, son 40 años de trabajo de uno de los mejores doctores de Estados Unidos. El doctor David Hawkins tiene libros fantásticos como Del poder a la fuerza, Dejar ir, todo este tipo de temas. Y ahí empecé 3 meses, cerré el ordenador, me levantaba, meditaba, hacía todos los ejercicios que este mentor Javi me empezó a trabajar. Y la primera semana era todo nuevo para mí. Llorabas, la meditación era una locura. Fue una experiencia muy bonita. Y luego, cuando empecé a trabajar y ya tuve el nivel de conciencia correcto, ya junto con este mentor de trading de Miami, empecemos a diseñar la estrategia de trading. Entonces junté el desde dónde, que ya era un desde dónde correcto, ya no era un desde dónde de necesidad, de culpa, aunque seguía teniendo deudas, pero ya no me levantaba a la mañana con necesidad de tener resultados rápidos. Acepté, incluso Javi me dijo, oye Axel, si tienes que volver a casa de tus padres, vuelve, no pasa nada, o sea, fuera ego. Si tienes que volver a casa de tus padres, de hecho volví a casa de mis padres, y entonces ya me relajé y dije, vale, yo sé que esto va a salir, yo sé el final de la película va a salir bien. ¿Te lo creíste? Me lo creí, ahí ya entró y ya creaste la realidad. Claro, y ahí vino el doctor Joe Dispenza también, que es un libro que se llama Deja de ser tú, que es La mente crea la realidad. Empecé todas las noches a escribir, a manifestar, o sea, empecé un trabajo que durante 34 años de mi vida nunca había experimentado y nunca había trabajado, no sabía que existía. Y empecé a leer a estos doctores, me compré todos los libros y fue mágico. Esa parte fue mágica. Y toda esta experiencia la traslado a la comunidad. ¿Por qué? Porque el 99% de gente con la que trato viene desde ahí también, desde la culpa, desde la necesidad, desde el miedo, desde la pérdida y decir, jolín, y están repitiendo esos patrones como repetí yo durante 3 años y es imposible salir de ahí si no haces un paso hacia adentro. Es imposible, porque a lo que te resistes, persiste. Si tú te resistes a la pérdida, va a persistir. Si te resistes a transitar el miedo, va a seguir estando ahí. Entonces el ser humano siempre quiere huir de lo que le incomoda y eso es imposible. O lo transitas, que es lo que me tocó hacer a mí durante esos 3 meses, transitar el dolor, transitar la culpa y llorar y llorar y llorar hasta sanar esa sensación. Y entonces ya vi el trading desde una herramienta, ya no desde un casino. Y desde una salvación. O sea, ya no lo viste como algo que te iba a sacar. Ya te diste cuenta que eras tú, tú eras la herramienta. Muy bien. El que tenía que, como comentas, de esa herramienta hacer un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque veían otros que era posible. Sí que es cierto que tú entras en Google y preguntas ¿cuánta gente pierde dinero o cuánta gente es rentable en el mundo de las inversiones? 90% pierde, 10% gana. Y en el de cripto, 0,1%. Claro, pero yo ahora tengo es un regalo de la vida, después del proceso que pasé, ahora poder hacer mentorías a otras personas que están en ese proceso, que por eso empecé. Yo lo pasé tan mal y lo pasé tan solitario que dije, por favor, vida, universo, Dios, si algún día lo consigo, me gustaría por lo menos ayudar a otras personas a que el proceso que yo pasé, por lo menos que no pasen por ese proceso, por lo menos ayudarles a entender que se puede salir de ahí. ¿Cómo? Desde el ir hacia adentro. Y eso es lo que a mí me ayudó. Y hoy en día es espectacular los mensajes que recibimos de, oye Axel, veníamos de hacer trading desde la necesidad, desde la culpa, desde el sufrimiento, desde la ansiedad, a hacer trading desde la paz, desde la tranquilidad, desde confiar en los números, porque la gente es muy ansiosa. Antes lo comentábamos un poco en el café, ¿no? Que este negocio tiene lo decía antes, desde las 7 hasta las 12 de la noche, tu mente sabe que puede ganar dinero desde un semáforo, desde la cola del supermercado, pero eso no es profesional. Es como si, no sé, un arquitecto estuviese trabajando desde la cola del Mercadona. Pues no, un arquitecto tiene su oficina, tiene su proyecto, tiene su espacio y desde ahí trabaja. Pues el trading es lo mismo. Lo que pasa es que la industria, como quiere que pierdas, te dice, no, haz trading desde lo que se sale en la playa y con el cóctel. Sí, está muy bien cuando tienes experiencia. Yo he hecho trading en Tailandia, he hecho trading
Brasil, en México, o sea, pero lo que le digo a toda la comunidad es que es un negocio y al principio lo tienes que tratar como tal. Es como una carrera universitaria. Tienes que ir 5 años a esa carrera. ¿Qué pasa? Que tú ya lo aceptas porque está instalado en la... Sí, exacto. La gente no acepta que hay un proceso para ganar con estas cosas, pero sí acepta que te tienes que tirar 5 años sin ganar un duro, viviendo en el sofá de tu madre si te falta, para ser médico, para ser abogado, para ser lo que sea. Claro. Es cierto. Es lo mismo. Es un condicionamiento mental de la sociedad. Es un condicionamiento. Por eso digo que en Estados Unidos ya entra dentro de la universidad y la gente ya acepta que va a estudiar trading, bolsa, inversiones. Yo digo trading, pero refiero al mundo de la inversión. Y ya acepta que son 3, 4, 5 años que no va a generar euros y va a estar estudiando todo lo que es la bolsa. Aquí en España no, bueno, en Europa. Y en Latinoamérica también pasa. El tercer mes ya quieres ser millonario y eso juega un papel en tu contra muy gordo porque no va a pasar. Entonces, cuando no pasa, te frustras, entras en culpa, vuelves a entrar en el mercado por revancha, vuelves a perder y de repente te pasan 3 años, como me pasó a mí, y dices, ostras, ¿qué he hecho? Llevo 3 años, he perdido 60.000 euros y no sé por dónde salir. Gracias a que hay mentores buenos y malos. Y en ese momento el universo creo que me premió con los buenos y a partir de ahí ya empezó a ocurrir un poco la magia. ¿Qué es la magia? Acabas de decir, y ahí empezó a ocurrir la magia. Me quiero que me la definas. ¿Qué proceso es ese? La magia considero que es haber pasado un proceso, haber pasado mal, porque a veces también el proceso, si no sería aburrido, ¿no? Un poco la vida, sí, pero sí que es verdad que hay que intentar no llegar a ese estado que llegué yo, incluso de depresión, de sentirme solo. Es bueno no llegar ahí, pero sí que hay un proceso. ¿La magia cuál fue? Empecé a colaborar, una vez tuve ya la estrategia bien creada, 1 hora al día, el oro más de 2 años viendo el mismo activo. Pequeño matiz, porque es verdad, tú solo operas oro, ¿verdad? Solamente. Tú eres trader de oro, se podría decir. Claro, yo transité de lo que te comentaba un poco antes, Jota, de la foto que ves en Instagram del trading de 8 pantallas y 14 horas y la mente destrozada y perdiendo dinero porque ganas aquí, pierdes aquí, ganas aquí, pierdes aquí. Horrible. O sea, yo no se lo recomiendo a nadie. Es más, mucha gente que entra dentro de nuestra comunidad viene de ahí. Les digo, chicos, hacerme caso 3 meses. Mira, tenéis un contrato conmigo. 3 meses, hacerme caso, por favor. 1 hora al día. Es más, yo opero con ellos en vivo y entonces nos conectamos todas las personas en vivo y vemos ese día el oro que está haciendo. Y yo analizo, chicos, mirad el oro que está haciendo. Están máximos históricos por esto, por esto y por esto. El análisis técnico de 2 años nos dice que hoy el oro va a entrar en compras. Y es bonito porque operamos todos juntos. Entonces la gente que viene de estar 10 horas operando se da cuenta, en base a los resultados, que con 1 hora puede tener suficiente. Es más, yo les prohíbo durante 3 meses operar fuera de ese horario. La gente va haciendo caso y dice, ostras, Axel, gracias porque jamás pensé que con 1 hora, 2 horas al día, y siguiendo un plan muy estricto, o sea, lo tengo todo en escrito, el plan de trading. Paso 1, si pasa esto en el oro, hacemos esto. Paso 2, si pasa esto, hacemos esto. Paso 3, si no pasa el paso 1, si no sucede el paso 1 y el paso 2, ese día no entramos. Y cerramos el ordenador. En este negocio, Jota, lo más difícil que tiene es saber cerrar el ordenador cuando hay que cerrarlo, porque el mercado no está bien, porque hay una volatilidad muy grande y sobre todo el oro es un activo muy volátil, muy fuerte. Hay gente que le da respeto y sí es cierto que tienes que tener respeto con el oro, pero cuando tienes una estrategia estadística que durante 2 años te da unos números, no tienes que tener miedo a poner una operación, porque tú te basas en la lógica de 2 años, 3 años atrás. Por ejemplo, yo llevo 2 años con la misma estrategia. Entonces tengo un backtesting que se llama, que me da un porcentaje al mes. De hecho, la estrategia 2025 acabó con un 5% de media mensual. Y ahí es lo que enseño a la gente a respetar esos números. Y la gente me dice, ostras, Axel, gracias, porque antes estaba todo el día enganchado al ordenador, discutía con mi mujer, no veía a mis hijos. Y digo, ya, si yo estuve 3 años ahí, o sea, yo me tuve que ir de mi casa y dejar de ver a mi hijo porque entré en ludopatía con las gráficas. Sí. Y perdía dinero, me sentía mal, luego llegaba a mi casa y me sentía mal, no podía ni ver a mi hijo ni a mi familia. ¿Por qué? Porque por dentro estaba destrozado. Y ahí fue cuando, gracias a Dios y al universo, llega este mentor que me dijo, Axel, vamos a calmarnos, es un proceso y empecemos a trabajar la parte de la conciencia. Pero volviendo al oro, es importante, o cualquier activo, da igual el que operes, que seas muy bueno. Siempre les pongo este ejemplo en la comunidad.
Cristiano Ronaldo, Messi, no se centraron en el fútbol 8 horas al día hasta que fueron buenos. No hicieron tenis, no hicieron natación, o sea, no hicieron otros deportes, fútbol. Y el que es bueno en baloncesto, baloncesto. Y el que es bueno en tenis. Aquí en el trading, cuando entran, quieren ser buenos en todo. Si quieren ser Michael Jordan, quieren ser Cristiano Ronaldo, claro, y Michael Phelps al mismo tiempo, ¿no? Bitcoin sería Michael Jordan, o sea, sería el baloncesto, el oro sería Rafael Nadal, el petróleo sería Cristiano. No puedes ser Michael Jordan, Rafa Nadal y Cristiano. Tienes que centrarte en uno. Eso es lo que me enseñó este trader de Miami. Axel, yo opero 10 millones y opero una vez al día. No expongo esos 10 millones 12 horas al día. Es que no. ¿Por qué? Porque cuando manejas capital, que ahora si quieres hablamos un poco de ese tema, un 1% de 1 millón son 10.000 euros al día. Es que es una barbaridad. O sea, el trading, por eso te he dicho que ocurrió la magia, porque cuando entendí que no tenía que estar todo el día pegado en los gráficos y que con una estrategia clara, definida, un plan de trading, podía generar entre un 4 y un 5 al mes por 100, como hace Warren Buffett. O sea, Warren Buffett opera muy poquito y es el hombre que más dinero ha hecho en el mundo de las inversiones. Cuando entendí eso, mi vida cambió totalmente. Me levantaba más desde la paz, confiaba más en el proceso porque ya no sentía que tenía que estar todo el día operando, ganando, sí, perdiendo. En el supermercado ahí. Supermercado enganchado. O sea, que yo me acuerdo que mi hijo me decía, papá, es que si has empezado en esto, incluso me lo dijo él, has empezado en esto para tener más tiempo, porque te quejabas que en el negocio tradicional estabas desde las 7 hasta las 9 en el teléfono, que si el trabajador, que si la tienda, que si la ropa, y te veo igual. Y dije, wow. Los niños a veces son muy sabios, ¿eh? No, es brutal. Me acuerdo de ese día y ahí fue una toma de conciencia y ya a partir de ahí ya vino mi mentor de conciencia, vino mi mentor de trading. Pero estuvo diciéndome eso mi hijo igual medio año y yo no podía cambiarlo, no sabía cómo. Entonces los resultados económicos reales que empezaste a ver y sobre todo que tienes ahora, ¿cuáles son? Porque claro, con una estrategia así es verdad que lo que dices, que lo que la gente tiene entendido del trading es pantallas todo el rato, operando, tal, todo el día. Y verdaderamente es bastante curioso como tienes una filosofía completamente diferente. Sí. No salirte del plan A, B y C. Realmente no soy yo soy, digamos, el que empieza un poquito aquí en España a modelar lo que viene de Estados Unidos. Pero tú te vas a los grandes inversores y te dicen, es más, hace un año vino un inversor muy fuerte de Inglaterra y tuvimos un evento en Alicante con una empresa de fondeo que ahora te comentaré. Y el tío comentaba lo mismo, llevaba 18 años y había pasado su proceso también. Y decía exactamente lo mismo, lo estaba escuchando y decía, gracias a Dios, porque cuando tienes ese pensamiento, pues al final por la ley de la atracción conectas con otras personas. Igual. Y vi que gente que lleva 18 años piensa exactamente igual, ¿no? Entonces vas reafirmando aún más lo que estás haciendo. Pero los grandes traders tienen un horario en el día y operan una vez al día. Y ya no es que operen, yo hay días que nos conectamos en vivo con la comunidad, como te comentaba, y el plan de trading, el paso a paso, no sucede, ese día no entramos a mercado. Porque el no entrar al mercado también es una ganancia. Es decir, cuando tú expones, o sea, cuando entras te expones a mercado. Si tú no entras ese día, sabes que por lo menos no vas a perder. Entonces, ese suma y resta en tu Excel de operaciones, los días que están en blanco son positivos. Porque si tú quieres forzar esa operación y lo que tendría que estar en blanco en tu cálculo de operaciones está en rojo, mal. Si hay más rojos que verdes, mal, en lo que es más pérdida que ganancia, ¿no? Y la parte de lo que te comento, yo perdí todo, pero cuando ya me sentí otra vez preparado, entró a mi vida también, que muchos lo conocen, son las empresas de fondeo. Hace 3 años empezó esta modalidad de negocio, que solamente había una empresa en toda Europa que se llamaba FTMO, y todo el mundo empezó a trabajar las empresas de fondeo, porque muchos estaban como yo, habían perdido todo el dinero anteriormente con cuentas reales, que se llama, y todo el mundo empezó a comprar muchas cuentas de fondeo, muchas cuentas. ¿Qué pasa? Que las cuentas de fondeo son un capital de terceros que te prestan siempre y cuando tú les demuestres que eres bueno y que no tienes pérdidas grandes y que tienes un plan de trading. ¿Qué pasa? Coincidió todo, por eso te he dicho antes de la magia. Pues yo creo que la vida y el universo dijo, bueno, este chico ha estado 3 años pasándolo mal,
vamos a ponerle las piezas para que demuestre si realmente está preparado. Yo soy muy espiritual ahora y creo que fue así. Me pusieron esa herramienta que se llama empresa de fondeo y empecé a ser muy bueno siguiendo esas normas con las empresas de fondeo. Previamente quemé 20 o 30 cuentas, las perdí hasta que me adapté a ese sistema de normas que tienen. Básicamente te dan un examen como si fuese la autoescuela. Te dan un examen, tienes que pasar el examen, te dan el carnet. Pues esto es lo mismo, te dan un examen, demuestras que tu trading, tu estrategia es buena y ellos ven que tu gráfico en lo que es en las operaciones es positivo, te dan el examen y empiezas a poder operar con capital que no es tuyo. Yo de repente estaba en la ruina y de repente empecé a operar con 50.000 euros de una empresa y le empecé a hacer ese 4 o 5% mensual. Claro, 4% mensual de 50.000 euros ya son 2.000. Yo digo, ostras, yo digo, ahora sí. Y empecé a ponerme una nómina. ¿Qué pasa? Ahí empecé a trabajar lo que nunca había trabajado en mi vida, que era la inteligencia financiera. Empecé a leer a Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y empecé a entender lo que se llama dentro del mundo de las inversiones el interés compuesto. Que si yo con esa ganancia reinvertía una parte, pues evidentemente por matemáticas, en un año de ganar 2.000, pues podía ganar 4.000 al mes. Y ya empecé a generar esa convicción de creerme que eso que estaba viendo en otras personas, que ya era una realidad y lo podía hacer yo. Y empecé a aplicar todo, o sea, de ser un kamikaze y estar todo el día operando, a respetar el plan de trading, a entender que ese capital lo tenía que hacer bien porque era de otras empresas. O sea, empecé a volverme profesional. Y ahí empecé, pues, mi primera cuenta fueron 50.000, me prestaron 50.000, estuve 3 meses, le saqué una rentabilidad. Cuando ya me sentía preparado para operar con 100.000, pues tú te pones en contacto con la empresa, ellos te hacen un seguimiento y puedes comprar otro examen y puedes apalancarte de capital. Y lo bueno es que no tiene límites, es decir, tú hoy en día entonces había una empresa, hoy en día hay 20, porque saben que es un modelo de negocio. Si quieres ahora te explicaré cómo funcionan por dentro. Pero me propuse en 1 año y medio llegar a ese 1.000.000. ¿Por qué? Porque mi estrategia es una estrategia que hace un 3, 4, 5 mensual. Entonces yo entendía, a ver, vale, si en 1 hora al día puedo generar esta rentabilidad de 20, 30.000 dólares al mes con capital de terceras personas, mi foco se puso ahí 100%. O sea, ya no hacía otra cosa en mi día que ser muy bueno dentro de estas empresas. De hecho, me dieron varios premios y tal, hasta que hoy en día, bueno, ya llevo 2 años, pero me acuerdo que en 1 año y medio llegué a manejar $1.000.000 en empresas de capital privado. Hay gente que dice, ostras, Axel, ese capital no es tuyo. Y yo me río y digo, vale, no es mío, no lo tengo en mi cuenta del banco, pero sí lo opero todos los días y es de tal empresa, de tal empresa y de tal empresa. Mientras yo genere un porcentaje y la empresa me pague, ese capital es mío. ¿Por qué? Porque yo lo estoy operando yo, lo estoy gestionando yo. Porque ese 1.000.000 no lo gestiono yo y 10 más, ese 1.000.000 lo gestiono yo Pero solo. lo que tú te quedas es el 4%, 5% que generas. Claro. Y ellos te quitan, y ellos evidentemente de la ganancia se quedan un porcentaje claro. ellos. Y la segunda fase es cuando tú generas el 4%. Vamos a hablar del 1.000.000 porque a veces la gente se puede asustar. Vamos a poner una cuenta estándar de 100.000. De 100.000. Que eso en mi comunidad al tercer mes ya lo están gestionando porque tengo un paso a paso para hacerlo. 100.000, 4%, 4.000. De esos 4.000, la empresa se queda un 30% por dejarte manejar su capital y a ti te pagan el 70% de ese 4%. O sea que está muy bien, es un negocio redondo. O sea, cuando en un negocio... ¿Y cuánto es el 70% de 4.000? Son como 2.800. Sí, 2.800 estamos hablando. Sí, 2.800. Coño, eso no lo gana nadie en España a día de hoy. No, por eso está teniendo mucho éxito. Sí es cierto que pasa lo mismo y volvemos a rebobinar. En el trading, el 90% pierde y solo un 10% gana. ¿Qué pasa? Estas empresas lo saben. Entonces, los exámenes tienen un costo. ¿Vale? Es como si fuésemos a la autoescuela, como te he dicho antes, y el de la autoescuela sabe que el 90% pierden y que cada vez que quieren hacer el examen le pagan. Ahora ya no sé cómo está ese tema, ¿no? Sí, no, 100% igual. Sí, Hijo de ¿verdad? puta, estafadores. Pues este modelo es igual. Entonces, vamos a poner números redondos, que la gente entienda. Si la empresa factura, o sea, si los inversores de cada... Vamos a poner que una cuenta de 100.000 cuesta $1.000. Si cada 100 clientes pagan
$1.000 por ese examen, estamos hablando de una facturación de 100.000 al mes para la empresa. Si 90 pierden, son 90.000 que la empresa tiene en depósito. Este 10%, la empresa le interesa que haya un 10%, porque si nadie ganase, no habría negocio. O sea, si nadie tuviese resultados en el trading, al final la gente diría... No existirían las empresas de fondeo, claro, exacto. No o sea, nada. Tiene toda la lógica. Nadie se mete a hacer dinero para perder dinero. Claro, entonces siempre hacen decir... A lo que me pasó a mí es que empecé a hacer caso de éxito de las empresas y me sacaban en muchas webs y en muchos sitios, y lo hacen con muchos traders. Tú entras en las empresas de capital privado y tiene un listado de traders, los mejores 10 traders con mejores resultados. Porque una persona que empieza de cero entra a la página y dice, ostras, yo quiero llegar a tener estos resultados. O sea, la empresa quiere que hayan traders de éxito. Primero porque los copian. Ellos son inversores, tú tienes una estrategia, te conectan a sus cuentas y dicen, ostras, este es un crack, vamos a copiarlo. Y te copian con capital real. Al principio no es capital real, ¿eh? O sea, todo el mundo que lo entienda que cuando estás pasando el examen es una demo. Porque la empresa no es gilipollas y no te da 100.000 euros si antes no te has estudiado como trader. Al principio son cuentas, lo que se llama una cuenta demo. Pero cuando tú ya estás 3 meses, los 3 primeros meses incluso de este depósito de 90.000 que pierden el examen, a los que sí ganan les pagan del depósito. Y algunas empresas 6 meses, otras 4 meses, 5 meses, te estudian a ti tu estrategia y si tú vas siendo rentable mes tras mes, llega un momento que te envían un correo y te dicen, oye, hemos visto que tienes un plan de trading correcto, una estrategia correcta, gestionas el riesgo correctamente, pierdes poco, gestión de riesgo. Y entonces te dicen, a partir de ahora te vamos a copiar tus operaciones en nuestras cuentas y te vamos a pagar el 70% o el 80% de lo que generes de una cuenta de 100.000. Ahí ya, digamos que ya pasas a formar plantilla con la empresa, ya eres su trader de confianza. Pero al principio te ponen cuentas demo. O sea, no arriesgan, imagínate, no pueden arriesgar capital si tú aún no les has demostrado ni has pasado un examen. Como si te dejasen conducir sin pasar. Sí, pero una cuenta demo no es dinero real, ¿verdad? No es dinero real. Pero aún así, Pero aún así te pagan. ¿Por qué? Porque ellos asumen de lo que te he dicho, del depósito de toda la gente que pierde, ellos lo ponen, yo porque he estado ya llevo 3 años con empresas de fondeo, me han invitado a eventos y me han explicado cómo funcionan por dentro. Entonces, los primeros retiros que tú generas son de cuentas demo. Hasta que te estudian, normalmente tardan 4 o 6 meses, y ya empiezan a decirte, oye, Axel, a partir de ahora ya te vamos a prestar capital de verdad, ya nos has demostrado durante 4 meses y te hemos pagado tu rentabilidad, pero hasta ahora lo estamos pagando de nuestro depósito, y ahora ya ten más cuidado porque ya te vamos a prestar el capital real. Y ya es, si lo siguen teniendo ellos, pero tú ya empiezas a acumular en tu cartera de capital 100.000, luego te vas a otra empresa. Yo les enseño a los alumnos que no tengan todo el capital en una empresa, porque hasta McDonald's puede desaparecer, cualquier empresa puede desaparecer. Entonces yo les enseño a diversificar en varias empresas, pero con el mismo modelo de negocio. Es el mismo modelo, pero o sea, una que se puede llama... alguno estar manejando 100.000 en una, 100.000 en otra y 100.000 Claro, en otra, y esa es están generando 4.000, 5.000. O sea, Esta es mi estrategia. Encima yo les monto una estructura de negocio. O sea, a día de hoy, tú como trader, ya olvidémonos de los alumnos. ¿Cuánto dinero generas al mes? ¿Cuánto genero al mes? Sí, para ti. 18 o 24.000 euros, más o menos. Tengo más de 1.400.000, pero ahora ya no lo opero toda la vez. Pues yo me hago secciones. Pues una semana opero 300.000 de esta empresa. Y esa semana me centro en esa empresa y le genero un 2 o un 3% a esos 300.000. Lo dejo aparcado, solicito el retiro, me voy a otra empresa que tengo 300 o 400.000 más, la opero. Y eso es lo que enseño a mis alumnos, a cómo con una cuenta, como empecé yo hace 1 año y medio, de 50.000, puedes, si eres disciplinado, tienes una estrategia y eres bueno haciendo números, pero yo te enseño cómo hacerlo, puedes apalancarte de lo que quieras, o sea, no tiene fin. Yo ahora, porque ya no sigo comprando exámenes, porque con 1.400.000 no me da tiempo ni operarlo a veces, porque doy 2 clases al día, o sea, estoy muy centrado en los alumnos ahora. Y porque tampoco más de 20.000 euros tampoco quiero generar y estar todo el día enganchado a las gráficas, ya he pasado por eso. Pero lo que digo es que cualquier persona desde cero, con un buen plan de trading, una buena estrategia y con una persona que ya ha pasado por esa experiencia y sabe manejarse dentro de estas empresas, porque al principio yo mis primeros 6 meses yo solo hacía que perder cuentas, porque no tenía nadie que me dijese, oye Axel, ves por aquí o ves por allá o por aquí no vayas porque vas a perder la cuenta.
Entonces también hasta que pasé mi primera cuenta, pues ya te digo, perdería unas 20 cuentas de estas empresas, como hace el 90%, que solo hacen que intentar pasar exámenes. Pero eso a tus alumnos no les pasa, por ejemplo. Yo hago todo lo posible para que no les pase. ¿Por qué? Porque les entrego mi propia estrategia y sobre todo porque opero en vivo con ellos. Yo les digo, chicos, en 3 meses, copiarme en todo. Copiarme todo lo que hago en la operativa en vivo. Cuando yo cierro el ordenador, por favor, vosotros cerrarlo. Sí que es verdad que hay alguien que dice, ostras, se lo Sí, hice, esto me es ha muy ido... complicado porque hay gente que quiere ir por libre y se cree que va a descubrir la fórmula Sí. secreta para generar más de 10, 15, 20 y la gente se vuelve loca. Esto tiene un factor de ludopatía muy importante, ¿eh? Sí, yo lo pasé. Yo mis primeros 3 años entré en ludopatía, en enfermedad, en depresión, pero me levantaba a las 4 de la mañana, abría el ordenador y me ponía a operar. Que ahora mismo lo veo desde esta percepción y digo, pero qué locura se hacía, y todo era por la ludopatía, sobre todo por la necesidad que te crea ludopatía, por la prisa, por todo. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, porque yo lo que a mí me interesan este tipo de entrevistas y este tipo de negocios, porque yo me he dado cuenta que hay un montón de gente que ha pasado por la carrera de la rata, ha pasado por lo que el sistema siempre ha querido que uno haga, y al final del día no están teniendo resultados. Entonces, a mí, yo filtro siempre quién viene aquí, señores, eso lo quiero dejar muy claro. Y yo he filtrado a Axel, nos hemos reunido 2 horas antes, me ha explicado, me ha enseñado, y verdaderamente me resulta extremadamente interesante, y que sepáis también todos que va a ser profesor dentro de mi comunidad y va a venir a dar una charla dentro de mi comunidad. Yo la pregunta que te quiero hacer es, dentro de tu escuela, ¿qué garantías se dan? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo la gente puede obtener resultados? ¿Cómo la gente puede generar pasivos o interés compuesto? Porque tampoco es que no van a generar 24.000 euros. O sea, no operéis desde ahí, no escuchéis lo que él hace a día de hoy y penséis que vosotros vais a estar ahí el momento. Eso no existe y eso es humo. Yo les enseño números de todo y les digo, mirad chicos, estos 24.000 euros que he generado este mes, esto es real, porque nada más que lo consiga una persona en el mundo y es esa confianza que me dio a seguir cuando no tenía resultados, es decir, si ese lo ha conseguido, se puede. Aunque lo veas muy negro, lo veas que decir que has perdido dinero, que no tenga salida, realmente se puede, y encima en este negocio es muy matemático. O sea, una estrategia es, si yo entro aquí y 100 personas entran aquí y venden aquí y salimos en positivo, lo bueno que tiene este negocio es que no necesitas, o sea, no hay competencia, podemos ganar todos el mismo trozo del pastel porque entran trillones de dólares en el día en Forex y en todo. Entonces esa parte, pero sí es cierto que tienen que empezar por un proceso muy bajito, que es lo que les digo. O sea, uno compra una cuenta pequeñita, nosotros empezamos dentro de la comunidad con el mismo sistema, con un Excel, cuenta de 50.000. Estamos un mes, pasamos el examen y el siguiente mes conseguimos el retiro. Con ese retiro, que siempre les intento conseguir esos 2.000 dólares para que ellos entiendan que se pueden poner una nómina. De esos 2.000 dólares, como comentaba antes, vamos a comprar la siguiente cuenta, en otra empresa o en la misma. Ya estamos operando 100.000. Ya no son 2.000, al siguiente mes pueden ser 4.000 perfectamente, porque es 2.000 de una cuenta y 2.000 de otra. Y en un año y medio, 2, 3 o un año, yo tengo gente que en un año ha conseguido superarme a mí en un año y medio. O sea, que, ¿por qué? Porque tienen mi experiencia de 3 años y lo pueden hacer más rápido. Entonces esa parte es súper importante. Pero sí, lo más importante para empezar es trabajar la parte mental. Porque si tú quieres empezar a hacer este negocio desde la prisa, es lo que hablábamos antes de la universidad, no puedes entrar, esto es una carrera, o sea, eso es una carrera, es un estudio que tienes que hacer. Tienes que aceptar que puedes tener un proceso de 6 meses, 3 meses, un año, solamente estudiando, sin generar un solo euro. Y estamos hablando que... invirtiendo. No, al principio realmente tú puedes estar invirtiendo en la formación. Hombre, evidentemente, a eso me refiero. Pero ojo, que también pagas matrícula de universidad, que si vas a la privada. O sea, claro. Que inviertes en tu educación siempre. Sí, pero yo lo que les digo, yo por ejemplo, y tú lo sabrás, es emprendedor, cualquier negocio tradicional, hasta un kiosco de chucherías, te cuesta 50.000 euros hoy en día. Alquilar local... Total. De este negocio, desde 2.000, 3.000 euros de inicio, ya incluyendo la formación, porque las cuentas de fondeo son relativamente económicas, son 500 dólares y optas a 50.000. Es que es una barbaridad. ¿Qué pasa? Y dices, ostras, pero eso es muy bonito. Sí, pero existe. Y bonito depende cómo lo mires, porque para las empresas también es bonito. Porque para las empresas,
saben que el 90% que pagan esos 500 lo van a perder. Entonces, vamos a ser del 10% y entonces el triángulo funciona. La empresa contenta, porque siempre hay gente que son kamikazes y entran en esa ludopatía y existe, ¿vale? Yo estuve ahí 3 años. Luego la empresa, al 10%, que si hace las cosas bien, necesita casos de éxito, por lo tanto te va a pagar. Las empresas de fondeo pagan mucho. O sea, yo tengo muchos amigos también y ya alumnos que están retirando 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 todos los meses de las empresas. Con una estrategia, una disciplina, todo lo que yo comparto es lo que nos está funcionando dentro de la universidad. De hecho, le puse el nombre, ya con esa intención, Universidad de Fondeo Profesional. Ya con ese primado negativo, ¿no? De decir, esto es, oye, pensar que es una universidad. Sí, para condicionar a las personas que entren, que no es entrar, claro, solución mágica, sin esfuerzo, voy a generar ingresos. Y eso está muy bien que lo digas, porque por desgracia a día de hoy, la gente, entre que hay mucho vendehumos y que la gente tiene unas películas que alucinas, se monta un cóctel molotov en el cual todo lo que suene a voy a ofrecer un servicio de algo que da resultados, suena a estafa. Y eso es un error garrafal y por desgracia hay gente como Yados ha hecho mucho daño. Así que nada, Axel, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. He aprendido mucho acerca del trading, he aprendido mucho acerca de tu historia. Me ha encantado. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia para ir terminando este programa? Pues que las cosas más bonitas de la vida siempre están detrás del miedo. Todos sentimos miedo en hacer una habilidad nueva, en emprender, en salir de tu trabajo de 20 años. Que has dicho algo que me ha gustado mucho antes, que no he hecho hincapié. Yo, si alguien viene y me dice, oye, Axel, veo la estrategia, o sea, veo los números, lo veo, voy a dejar mi trabajo, y digo, para. No, por favor, se lo pido, por favor. Estate 6 meses, genera 2.000 al mes mínimo, y ya luego desde esa colchón, y con una constancia. Y con una constancia. Claro, no me hagas un mes, 2.000 y dejes tu trabajo. Yo lo prohíbo, vamos, y de hecho normalmente me hacen caso, ¿vale? Pero sí tengo muchos alumnos que han dejado de trabajar en el McDonald's, de ser oficinista, de trabajos que normalmente no te llenan, y los respeto porque, oye, si te apetece trabajar en el McDonald's, está perfecto y yo no tengo nada en contra de eso. Pero creo que el ser humano ha venido aquí a sentirse abundante, a tener libertad, a poder viajar el mundo, a no depender de un jefe que ese día se ha levantado mal el jefe y lo pagas tú. O sea, creo que lo que hemos hablado antes de la carrera de la rata, creo que si tú tienes la responsabilidad correcta contigo mismo, puedes generar el estilo de vida que quieras. Hoy en día en el mundo digital y en el mundo tradicional también, pero bueno, yo ya en el mundo tradicional he hecho la cruz y ya no voy a meterme ahí. Pero hay muchas oportunidades. De hecho, lo leí el otro día en la revista Forbes, estamos en el momento de la historia donde más millonarios de primera generación están saliendo. O sea, gente que no tenía recursos ha hecho mucho dinero. O sea, es el momento de la historia que más gente está haciendo dinero con 18, 19, 25, 30. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que realmente hay oportunidad. O sea, no te quedes con el pensamiento tradicional y aunque lleves 20 años pensando con esas creencias limitantes, es tu trabajo, tu responsabilidad, igual que me tocó a mí romper esas barreras hace 6 años, de tirar para adelante, de enfrentarte al miedo, porque detrás del miedo para mí siempre está los mejores regalos, el resultado está detrás del miedo, siempre creo eso. Pues nada, Axel, de verdad ha sido un enorme placer. Señores, que sepáis que Axel va a dar un directo en mi comunidad privada, seguramente la semana siguiente a lo que salga este programa. Os voy a dejar el link aquí abajo, todo el que quiera ver qué oferta hay, todo el que quiera aprender, todo el que quiera investigar, todo el que quiera saber qué se ofrece en la escuela de Universidad de Fondeos. Universidad de Fondeo Profesional. Universidad de Fondeos Profesional. Va a tener el link tanto en la descripción como en el comentario fijado. Espero que hayáis disfrutado del podcast, independientemente de si el trading es para vosotros o no, que aprendáis de la experiencia de vida de una persona que tuvo éxito, cayó y se metió en otro negocio, cayó más abajo todavía y gracias a una mentalidad abundante fue capaz de salir. Yo, estas plataformas, todo el contenido que hago generalmente es para generar un impacto. Y el impacto quiero que siempre sea positivo, para que la gente entienda que evidentemente sí se puede salir de la situación, pese a que reconozco que el sistema cada vez lo pone más difícil. Por tanto, no seguir las normas que generalmente nos impone, a veces es la mejor salida.